Gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de Yeshua su Hijo. Iniciamos el día 20 del Omer. Este día agregamos a la semana de Tiferet, ¿sí?, que son nuestras vestimentas, es decir, nuestras obras, y que por esas obras vamos a ser juzgados, seremos puestos en una balanza. Recordemos que el Tiferet del hebreo y del griego es doxa. Esta semana, la semana 3, que estamos ya con el sexto día, que viene a ser el 20, estamos caminando en la semana de Tiferet, que es nuestra vestimenta, nuestra balanza, y vamos a agregar el Yesod, que es el fundamento, ¿sí? Recordemos que doxa, de lo que refiere a Tiferet, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso determina nuestro valor. Eso determina lo que vamos a pesar, ¿sí? Es una buena opinión o mala opinión delante del Padre. Esta semana, sí, es lo que nos enseña, que Dios nos va a poner en una balanza. Pone tus obras en una balanza, ¿sí? Que no te halle falto, que no nos halle falta. Para esto sirve el Omer. Yeshua hacía obras, pero de su Padre, hacia nosotros o hacia los demás. Nuestras obras también son para el Padre, son obras por Dios y para Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, para entender un poco más, dice: y todo lo que tú hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿sí?, sabiendo que del Señor reciben la recompensa de la herencia. Recompensa de la herencia, porque a el Mesías, el Señor, ustedes están sirviendo. Nosotros estamos sirviendo. Apliquemos como Yeshua para, ¿sí?, que no nos halle faltos cuando nos pase por su balanza del Tiferet. ¿Sí? Es decir, que quien nos está probando es el Padre, ¿sí? Debemos de imitar a Yeshua. En él aplica ese Tiferet, esa doxa, que nos va a poder meter en la balanza de Dios, ¿sí?, donde nos va a aprobar o nos va a desaprobar. Dice Yeshua que su Padre es el que lo glorifica. Vamos a caminar por Juan capítulo 8, pero para entender debemos escudriñar y ver referencias de lo acontecido, para entender el texto. ¿Me entienden? Es de lo que se trata, sacar lo que el Mesías trataba de transmitir y que los apóstoles lo transmitieron. O sea, por eso decían, no anoten nada, no llevaba un escriba que les fuera dictando, sino ellos lo que vieron se les fue recordado para que lo pudieran relacionar y hacerlo en escrito, para que fuera inspirado por Dios. Así que tiene por título Juan 8:48, Yeshua anterior a Abraham. Sí, eso es lo que debemos de entender, y ese está en un estudio que también he compartido en la divinidad del hijo de Yud-Hei Bab-Hei, porque es el nombre impronunciable. Ese también lo encuentran en YouTube. Así que él es anterior que Abraham, y en algún momento daremos el estudio también por este medio, renovándolo, ir agregándole lo que nos ha ido mostrando. Sí, empezamos desde el versículo 48, dice: contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? ¿Sí? En primera, samaritano, porque los judíos eran enemigos de los samaritanos. Lo vimos como le decía a la samaritana. O sea, ¿cómo tú me pides a mí siendo judío? No tiene nada que ver, o sea, yo no te voy a ayudar. Tú eres judío. El pleito es donde debían de adorar. Ese fue su problema entre ellos, la adoración. No es que se debe de adorar en el monte, no es que se debe de adorar en el templo, porque el templo para eso se puso. Ok. En segunda, dicen que tiene demonio, porque él decía, ¿sí?, que los fariseos le procuraban matar, y ellos lo negaban, cuando sí era verdad. ¿Por qué? Porque los fariseos querían matarle porque sanaba en Sabbat, y porque se decía ser hijo de Dios. Entonces, pero lo negaban, eran hipócritas como siempre, ¿no? Por eso les decían que tenía demonios. Ahora, decían, sanar en día de reposo. ¿Es permitido sanar en día de reposo?
Así está escrito, que debes de hacer lo que es correcto. No debes de hacer lo malo. Mateo 12:12, pero vamos a ver lo de Isaías, donde el maestro lo afirma. Porque si lo dice él en Mateo, pues como que no aplica. Debe de colgarse de un profeta o de colgarse de la ley. Si dice Isaías 56:2, pon la imagen. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre que a ello se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Ahora yo te pregunto, ¿es malo sanar? Está cumpliendo con Isaías. ¿Es malo hacer lo bueno? No. Y otra cosa, aprovechando que está ahí, que dice tal cual, dice, bienaventurado es el hombre. Perdón, pero no dice judío. Dice el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre, ¿sí?, que a ello se aferra. Otras traducciones dicen que lo abraza. Para guardar el día de reposo sin profanarlo. Y guardar tu mano de hacerlo mal. ¿Sí? Porque el sabbat es para el hombre. Continuemos, versículo 49. Jesús responde, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí, ¿sí? Pero yo no estoy buscando mi gloria, es decir, Tiferet. Yo no busco mi gloria. Y fíjense cómo, lo puse en amarillo, hay uno que la busca y juzga. Debemos de entender que Yeshua nos está enseñando que la gloria debe de venir del Padre. Tú debes de honrar a tu cabeza, de eso se trata. Puedo tocar 1 Corintios 11:3, puedo ir a redundar más en eso, pero no es el punto. Pero sí debes de entender que tú honras a tu cabeza. Hay uno que buscaba su propia honra y sabemos quién es. Entonces, el carácter de los hombres que son en contra de la verdad, siempre van a buscar su honra. Siempre van a buscar ser reconocidos. Porque está en eso, está en el yo, en el estado animal de la nefesh, no de la neshama, de la nefesh, del estado animal. Ese egoísmo, esa vanidad. Entonces debemos de entender que la gloria del Tiferet viene del Padre. Dice el 51, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, pongan mucha atención en esta parte, dice palabra. Dice, si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora si sabemos que tienes un demonio, Abraham murió, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Te das cuenta? Ellos no entendían. Yo te invito que hay partes que no vas a entender. Pero no por eso abras tu boca a la ligera. Puedes condenarte. Ellos ofendían de tal manera al Mesías y no sabían que era el Mesías. Su desobediencia, su rebeldía, esos niños rebeldes, vaya, eran un extremo. Y le decían, ¿eres tú acaso 53? Mayor que nuestro padre Abraham que murió, los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? No le conocieron. Debemos de entender que el fariseo era un doctor. Pero miren, decía uno, la iglesia católica tiene la verdad y la iglesia cristiana acaba de nacer. Pero ahorita ya están saliendo más sectas y están peleándose el lugar. Le digo, ok, tu lógica es esa. Vamos a jugar con tu lógica. Imagínate, Juan el Bautista podía haber sido un iniciador de la venida del Mesías. No, porque ya estaban los judíos con su templo, con el sacerdocio, todo cumplido. Es lo mismo que ahora dice la iglesia católica. Somos la verdad. No, es que no se encierra en cuatro paredes sin una bola de hipócritas. Se encierra en los verdaderos, en los que obran, no en los que dicen y no hacen.
o en los que están haciendo perversiones. O sea, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. O sea, él no se va a encerrar ahí. Él no se va a encerrar ahí. Él no es el jefe de una banda de ladrones, de violadores de la ley de su padre. ¿Sí? Entonces debemos, sí, de entender que debemos de cuidar lo que decimos. Fíjense el 54. Yeshua respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. No, es que fui a no sé dónde. No, es que fui acá y prediqué y toqué a un enfermo y así no. Y muchos predicadores juegan con eso. O sea, antes de dar una prédica ya te hicieron que, no, espérate, o sea, super ungidos. Hice esto, hice esta obra, hice esta otra y... No. Dice, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. Es diferente. La gloria viene del Padre. Dice, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Sí? Porque dice, y ustedes no le han conocido, el versículo 55. Pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. ¿Qué guarda? Su palabra. Pongan mucha atención porque ahí voy a abrir un espacio para explicar qué es la palabra. Ahora, ¿tú conoces a Dios? ¿Guardas su palabra? Fíjense cómo le dicen. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, el 56, y lo vio y se alegró. ¿Cómo? La preexistencia del Mesías. Eso ya lo hemos explicado. Vamos a avanzar. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? O sea, Yeshua les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Ahora, retomemos. Así que Yeshua dice en el versículo 55 que él guardó su palabra, por eso lo glorificaba. Para entender el texto de qué palabra guardaba Yeshua, tendremos que escudriñar para mostrar que la palabra logos, que significa palabra del griego, número Strong 3056 logo, es decir, logos, es mandamientos de Dios. ¿Qué guardaba Yeshua? Mandamientos de Dios. Es decir, que Yeshua era glorificado. Es decir, ese tiferedo, esa doxa del griego, porque guardaba sus mandamientos. Obedecer los mandamientos nos va a llevar a las obras de Dios, a cumplir como esta semana y estos días que faltan del Omer, ¿sí? Porque logos refiere al decreto, refiere a mandato, refiere a orden. ¿Ah, no? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y quién obedeció? Fue la palabra, el logos, es un mandato. Y fue la luz. Así empieza. Todo esto así empieza. Todos son mandamientos. Es un mandato y se debe de obedecer. La palabra que sale de Dios, pongan mucha atención y podría darles las citas todas. Todo Juan lo podemos escudriñar y dice, la palabra que sale de Dios no se quebranta. Cuando le decían, tú te dices ser hijo de Dios, dice, ¿y no fue dicho que somos dioses? Y la palabra no se quebranta. No la puedes cambiar, así está escrito. O sea, lo que está escrito es un mandamiento. Y Yeshua enseña que mandamiento que viene de Dios no puede ser cambiado por tradiciones. Ojo, pongan mucha atención, no puede cambiarse por tradiciones. Y que palabra es mandamiento. Acá lo importante, ¿sí?, es entender palabra o mandamiento. Yo he oído desde los inicios de mi vida que el cristiano dice, yo obedezco la palabra. Ahora con esto van a entender qué es palabra. Y díganme si obedecen la palabra. Dice,
¿Es palabra o mandamiento de Dios o de hombre? Aquí vamos a chocar. Vamos a ver lo que Yeshua les enseña desde Marcos capítulo 7, versículo 6. Pon la imagen. Dice así. Y él les dijo. Fíjense bien, pongan mucha atención. Esto es fundamental para que camines en la verdad. Esto tú lo puedes repasar, puedes abrir tu Biblia, puedes abrir las escrituras y puedes empezar a cotejar. Siempre tienes que cotejar. El hombre se equivoca, pero lo que está escrito no. Por eso usamos el Strong. Si algo no cuadra, sobre el Strong. Así que, y él les dijo, fíjense bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Y podía dar un estudio de esto, de lavamiento de manos, y está buenísimo, pero esto se hace un super estudio. Él les dijo, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, porque está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dice el 7, mas en vano me rinden culto. Mas en vano me rinden culto. ¿Por qué? Enseñando, y está en amarillo, como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Como doctrina, como fundamento, como el yesod. Mandamientos de hombre. ¿Cómo? Dejando el mandamiento de Dios. Bien, ¿ven el color ahí? El color es como azulito, verdecito. Dejando el mandamiento de Dios. ¿De qué estamos hablando? De mandamientos, ¿no? Te aferras a la tradición de los hombres. Esto es lo que es judaizarse. Esto es lo que Yeshua les estaba peleando. O sea, olvídense de las tradiciones. Las fiestas del Eterno no son tradiciones, esos son mandamientos de Dios. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo con esto del Omer. Y estaría bien que revisaran también ustedes los 613. Ahorita va a tocar parte de. Dice así. También les decía astutamente, fíjense bien, violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Por qué? Versículo 10. Moisés dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Es un mandamiento de Moisés o de Dios? Ahorita lo vamos a cerrar para que vean quién. Moisés dijo, sí, pero ¿quién se lo dictó? ¿Quién se lo dijo que así debería de ser? Entonces Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre que muera. Ese es el mandamiento. ¿Sale? ¿Por qué lo violan? ¿Por qué lo cambian? Fíjense bien cómo lo matan con una tradición de sus padres. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, es decir, ofrenda a Dios, perdón, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejes hacer nada en favor de su padre o de su madre. No le dejas hacer nada. Ya no. ¿Por qué? Ya no le dejan hacer nada en favor a su padre o a su madre. O sea, lo que hacen como yo ofrendo. Ya no se lo doy a papá y a mamá. Ya no importa. Tú ya cumpliste con Dios. No. Y dice el versículo 13, invalidando así que. ¿Cómo? El mandamiento. Aquí dice palabra de Dios. ¿Por qué dice palabra y no dice mandamiento? También lo puse en azul. Son esas dos. ¿Por qué lo invalidan? Por su tradición, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. ¿Vemos cómo están en azul? Mandamiento y termina diciendo palabra. Asimismo, el Sabbat lo cambiaron. Y es un mandamiento de un hombre. Es un mandamiento de una organización. Asimismo crearon la Trinidad, asimismo lo han hecho, no hay fundamentos, no, son puras creencias y malas interpretaciones
Y así mismo también implantaron un Jesús griego, ¿no? Un Jesús romano. El jefe de una banda. Sí, que al final de cuentas ahorita a estas alturas para un cristiano ver a un Jesús como rabino, como lo que verdaderamente era un rabino, le es una cosa disparatada. Entonces te dice, están judaizando. Cuando es que Pablo dice que ya no. En verdad no entiende la carta a los Gálatas, no entiende, ni ahorita voy a tocar carta a los Gálatas y voy a tocar la carta a los Romanos. Entonces, ¿qué invalidamos? ¿El mandamiento o la palabra? Es lo mismo. Cuando hablas de palabra de Dios, estás hablando de órdenes, estás hablando de mandamientos. Eso es lo que obedecía Yeshua, para mostrarnos que el amor hacia Dios, obedecer los mandamientos es fundamental. Fíjense bien, por eso Pablo enseña a los Gálatas. Ahora, recordemos que los Gálatas en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice que son de los esparcidos, de las otras 10 tribus. Por eso Pablo les enseña, ¿sí?, que libertad lleva instrucción y que las obras de la ley, oigan bien, que las obras de la ley refieren a amar a tu prójimo. Entiendan eso. Pablo le va a enseñar a los Gálatas que las obras de la ley refieren a amar a tu prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Y tiene por título la libertad y el amor. Dice así el versículo 13, porque vosotros, hermanos, ¿ya ven cómo les habla? A libertad fueron llamados, solo que no usen esa libertad como un pretexto para la carne, para tu deseo, para tu desenfreno, sino servíos por amor los unos a los otros. Es lo que nos enseña el Homer, a servir a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo son las obras de la ley. Lo mismo le dice a los romanos. Pues tiene también que aprender, aunque son nuevos, que las obras de la ley son amor al prójimo. Fíjense bien. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, pon la imagen. El amor, cumplimiento de la ley. La primera pregunta que debes de hacerte es, a ver, Pablo, ¿por qué hablas de la ley y de cumplir la ley si ya no se necesita? Según enseñanzas de los cristianos y de los católicos y de todas las sectas que hasta ahorita me he topado. Fíjense bien el versículo 8. Le dice ahora a los griegos, romanos, no le deban nada a nadie nada, no le deban a nadie nada, sino que el amaros los unos a los otros, o sea, deben de procurarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Oye, Pablo, ¿sigues hablando de la ley? Yo te digo, Pablo aquí quita la ley o la afirma. La afirma. Nótese que los Gálatas, como son de otras tribus, obviamente entendían los mandamientos, ¿no? Es decir, no les dijo los mandamientos. Y acá los romanos en el siguiente versículo les cita los mandamientos. Qué chistoso, ¿no? A los Gálatas no se los escribe porque ellos sí se lo sabían, pero a los romanos no. Fíjense bien, porque esto, versículo 9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier mandamiento, otro mandamiento, en estas palabras se resume. Resumen no quita. Resumen es decir, dice, palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos, es cita, ¿sí?, los 10 mandamientos para el prójimo. Bueno, parte de los mandamientos que corresponden al prójimo, no que corresponden a Dios. Porque la ley se divide, de los 10 mandamientos se divide en 2, para Dios y para el prójimo. Honrar a tu padre y a tu madre se sube al nivel de Dios porque es una autoridad en tu cabezota.
y debemos de honrarlos. Entonces, y esos mandamientos afectan al prójimo, ¿cierto? ¿O afectan a Dios? No, estos mandamientos es la mitad que parte que afecta a los otros. Ahora, y termina diciéndote, cualquier otro mandamiento. A ver, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Los 613. Los 613, ¿por qué? Porque no todos son para Dios, son para el prójimo. Fíjense, vamos a citar, ¿sí? Vamos el 210, pero ahora quiero citar de los negativos. ¿Sí? De esos que no debes de, ni por equivocación debes de violarlos, o sea, no lo hagas así. Son cosas que no se deben de hacer. Que no se deben de hacer. Siguiente imagen, fíjense bien, el 210 de los negativos, ¿sí? Porque son 365 negativos, son 613. 248 positivos más 365 negativos. Voy a agarrar de los 365 negativos y me voy a ir al 210 que es el negativo. Fíjense bien, esos son de los que no se enseñan por ningún lado, ¿eh? Pero miren, ustedes díganme si le afecta o no le afecta a tu prójimo, y si haces esto, cumples la ley. Fíjense bien, no se puede cegar todo el campo sin dejar los rincones para los pobres. O sea, no puedes levantar toda tu cosecha sin dejarle a los pobres. Y también el Levítico lo dice en las fiestas, ¿eh? Es un mandamiento. Y está en Levítico 23-22. De ahí lo agarran. De ahí agarran de ese mandamiento de la fiesta. Dice, ¿por qué? Porque era cada año. Y es lo que se va a hacer del Pentecostés. Lo que estamos en el Homer. ¿Se dan cuenta cómo se casa? Entonces el Levítico 23-22 nos enseña que debes de dejarle al pobre. Es decir que ese mandamiento es tan hermoso que abraza a tu prójimo. O sea, por eso decía, cualquier otro mandamiento que es semejante a estos, o sea, cumples la ley por medio de amar a tu prójimo. Si tú te das cuenta, allí está el amor al prójimo, al que no tiene. No lo humillas, no haces nada, dices, coséchalo tú. Lo dejo así, mira, dejó. Ya saben que cuando ellos se quitaban, todo lo que quedaba era para los pobres. ¿Quién era la mujer que de ahí se alimentaba? La nuera de Noemí. Por eso. Ahora, vamos a ver otro mandamiento negativo que no se debe de hacer. O sea que no todo es hacer. O sea, es que nada más quiere que 613 que hay que hacer. No. Lo que no debes de hacer, o sea, son de esos de que, mira, no te muevas, no lo hagas. No cortes todo, déjale a los demás. No recojas todo, repártele a los pobres. Es bonito ese mandamiento, pero nos duele el codo, ¿no? Siguiente, 232 negativo. De los negativos, ¿eh? No negar la caridad a los pobres. Deuteronomios 15:7. Ahí está. No negar la caridad a los pobres. Por eso están en la Torá, o sea, son fundamentales. ¿A quién afecta si no obedeces? A tu prójimo. Por eso Pablo les dice, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumples la ley? Es decir, ese mandamiento es que siempre que traigas algo con que ayudar a alguien, debes darlo. Sí. O sea, no puedes, miren, dice, no negarás la caridad. Caridad es ayuda. Caridad es ayuda. O sea, debemos de ayudar a los pobres. O sea, cuando tú, más si te la piden, o sea, que tú digas, no. Más si te lo piden, o sea, ya lo pidieron, hazlo. No negarás la caridad a los pobres. La ayuda, caridad es ayuda. Nobleza en tu corazón. Por eso Pablo estaba diciéndole a los romanos y le estaba diciendo a los gálatas que eso es el cumplimiento de la ley, el que ames. No les está diciendo,
Es que dice, no me han dado el mandamiento y en la Biblia no dice que le dé a los limpiavidrios. ¿Se dan cuenta? Es que ese es el problema, que por eso a todo Pablo se los decía así, pa pronto, cuando alguien te pida, cuando alguien, tú debes de darle. Al que te pida, dale, te lo ¿Te das cuenta? ¿Dónde está? O sea, es que es lo mismo, es que es un precepto ya marcado. Dice el 232 negativo. Eso los puedes buscar hasta en internet. No negar la caridad a los pobres. ¿Qué nos pasa? Son 613. ¿Y cómo dejarías los rincones sin cegar a los pobres? ¿Cómo? Digamos que de tu trabajo, todo lo que cobras, ya sea por sueldo o por ganancia de tus ventas, que todo lo guardaras, digamos, para tus propios gastos, y lo que te sobra, pues lo haces un guardadito. Ah, pues déjame enterarte que esto está hablando de la cuenta del Homer. Está hablando del Pentecostés, porque vas a cosechar hasta el cierre del día 49 para la fiesta del día 50. Entonces, no todo, entonces de ahí vas a agarrar un poquito y vas a... No de lo que cosechaste, sino de lo que sobró de tu cosecha. Tú trabajas, pues vas a elegir los días de lo que tú puedes regalar. Voy a decir, ok, voy a regalar un día, voy a regalar 2 días. Lo que sobra de tus días. Y de eso vas a tomar y dárselo al que tenga necesidad, al pobre. No veas, pero es que él está así por esto, pero es que él es... Tú no eres el juez. Tú eres el instrumento que el Eterno manda para que toque el corazón y golpee las almas de aquellos que están en necesidad por ser rebeldes ante Dios. Pero ¿qué le hace salir el sol para buenos y para malos? Que brote ese hijo de Dios y que, órale, ahí está. Sin alardeo, sin tocar trompeta, sin que nadie te vea. Acércate, abraza, toca. Toca el alma, golpea el alma, ¿sí? Ahora, el otro precepto, ¿le has negado caridad o más bien la ayuda a los pobres? ¿Lo sabías? No, no lo sabías. No lo sabías. Ahora ya con esto te va a quedar marcado en tu vida que cuando alguien te pida, no nada más porque lo dijo Yeshua, ese es un mandamiento de su papá. Y que si es tu padre, tú debes de obedecerlo. Así como cuando sale, mira hijo, si tú cuando salgas, si alguien te pide, lo que traigas, dáselo. Pero no los vayas a dejar con necesidad. Es un mandamiento que te doy a ti, hijo, así. Eso es lo que hace el padre. Ah, ¿qué crees, papá? Ya lo cumplí, mira que fue así y así. Sí, no te preocupes. Ahí está. Es un mandamiento. Ahora yo te pregunto, ¿sigues pensando que el Mesías vino para quitar esos mandamientos? Fíjense cómo les termina diciendo en el versículo 10 a los romanos. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Para qué quieres la ley si ya según se abolió? El amor es cumplir la ley. Porque la ley es la expresión, la ordenanza del amor que hay que dar. Y te puedo citar un montón de los 613, te puedo citar muchos. Y te das cuenta y dices, me ha faltado escudriñar. Me ha faltado intrigarme. Y que todo el tiempo nada más estamos viéndonos en el yo. ¿Sí? Para cerrar, que las palabras de Dios son mandamientos, pongan mucha atención, y que cuando dices palabra, de todo se refiere a mandamientos, ordenanzas y preceptos. Voy a citar por último esta cita de Éxodo, no por último de estudio, sino último de lo que Yeshua obedecía. Éxodo 34, 28. Pon la cita. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Qué escribió? Las palabras.
que son los 10 mandamientos. Se los puse en amarillo. Palabra de Dios, mandamiento. Palabra de Dios, mandamiento. ¿Qué escribió en esas 10 en esas tablas? Las bases de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué escribió? Nada más 10, no iba a escribir más. ¿Por qué? Porque todo lo demás se los dio a Moisés, porque no 40 días y 40 noches se la aventó escribiendo 10 mandamientos. Sino que desde Éxodo 20, que empieza, que sube al monte, hasta Éxodo 35, pues todas esas instrucciones, si tú las lees, son un montón. Y se las repite otra vez en Deuteronomio. Allí está la ley, la Torah, la instrucción. Y aparte, como se añadió de que se baja, en el 35 se baja, en Éxodo 35 es el becerro de oro. Se baja, violan la ley, se renueva el pacto, rompe las tablas y se vuelve a hacer el pacto. El pacto eran esas 10 palabras, esos 10 mandamientos. Ese es el pacto, esa es la regla, esa es la base. Es el yesod para poder, ¿qué es lo que se agrega hoy? En este 20 que iniciamos, es el yesod. Entonces, ¿qué tenían que obedecer los israelitas? ¿La palabra de Dios o los mandamientos? Lo mismo, es lo mismo. Entendiendo que son mandamientos la palabra de Dios y que su palabra o mandamientos son inquebrantables, ¿sí? Y obedecer sus mandamientos nos dan esa tiferet, esa doxa, ese peso para salir aprobados, es decir, nos da obras. Agreguemos ese yesod, ¿sí? Este yesod, retomamos la semana, ponemos el recuadro de la semana, tiferet, vestimenta, balanza, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Y dice yesod, que es un fundamento. Esos son los fundamentos, ¿sí? Así que hoy entenderemos que el fundamento es esencial, pero dice Yeshua en este pasaje, vamos a poner el siguiente pasaje, Lucas 14:29. Dice así, desde el 28, perdón. Porque, ¿quién de ustedes, pongan mucha atención, este es un yesod, y no basta con poner el cimiento y saberlo, no basta. Digan lo que dice Yeshua. Porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no puedas terminar tus obras, todos los que te vean comiencen a burlarse de ti, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Podría citar lo más anterior, y es un golpe muy fuerte, pero se lo resumo. Yeshua nos está diciendo que no basta, ¿sí?, con el cimiento. Podemos saber cómo y qué es un cimiento, y podemos saber que los mandamientos son perfectos, sí, los 10, wow, son la base, es el yesod, wow, ya sé de qué se refiere, tengo que hacer. Pero nos está diciendo, considera el costo. Considera el costo, considera lo que cuesta seguir al Mesías. Así que los cimientos no son suficientes. Tienes que edificar, ¿sí?, sobre esos cimientos. Tienes que construir, y tus obras son la construcción. Y esas obras, déjame decirte que, y recordemos que van a ser probadas, ¿sí? Recordemos que los fundamentos, ese es el yesod, ¿sí? Porque son las palabras del Mesías, ¿cierto? Es ese yesod. ¿Sí recuerdan cimientos, lo que dijo Jesús, Yeshua, que al terminar en el capítulo 7 dice, estos son los ejemplos de los dos cimientos, el que va a la arena o en la roca. Palabra, ¿sí? El Mesías es tu cimiento. Es este ejemplo de amor que expresó hasta derramar su vida por nosotros. Por el prójimo, siempre es por el prójimo, olvídate de ti. Él ya pensó en ti. Obedécele y Él va a procurar lo que tú buscas. Si tú buscas lo que el otro necesita. Y se hace una cadenita, y qué mejor que, ¿esperas recibir bendición del hombre o bendición del Padre? ¿Quién tiene la mano más grande? Nada más con esa te la pongo. Fíjense bien lo que nos dice Pablo, ¿sí? Porque tu prueba va a ser probada. Si tu obra va a ser probada, ¿qué es la edificación?
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 dice así: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, recuerden el versículo 13, la obra, tus obras, ahí está, en amarillo, de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. Y si pusiste pajita, te quemaste. Así como que, ya cumplí. Porque poner piedras preciosas cuesta, y cuesta mucho. Y hay que echarle muchas ganas. Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Así que edifiquemos con obras de calidad. Edifiquemos. Tienes que poner por obra, tienes que considerar si puedes. Y déjame decirte que el objetivo es negarse a sí mismo. Que abandones tu nefesh, tu yo. Tienes que ser obediente para poder. Seguir al Mesías es edificar cumpliendo los mandamientos. Edifica, en eso cumples la ley, ayudando a tu prójimo. Eso es el Omer. Te está invitando a que ejerzas con tu prójimo. Ese es el Omer. Ese es el cumplimiento de la Torah, el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Esos mandamientos se ponen por obra con el prójimo, con el más cercano, con tu hermano. Eso es lo que tenemos que entender. Ya vamos a poner el yesod, vamos a poner el fundamento. Pero hay que edificar, ¿o qué vas a dejar todo? Mira, se ven bien padre los cimientos, ¿no? O sea, sí hay mucho cimiento. Y tu obra, hay que accionar. Hay que accionar, hay que edificar. ¿Con qué vas a edificar? ¿Con paja? ¿Qué cumplía del hombre? Sí, ten, ya. 5 pesotes. Árale, para que diga que no le faltó. ¿Esa es tu obra? ¿Esa es tu obra? ¿Hasta ahí queda tu obra? ¿Ya con eso piensas que perfumaste tu ofrenda? Yo nada más te lo dejo tal cual como lo dice el Mesías. Tal cual como lo expresa Pablo. El Mesías es nuestro cimiento. Yeshua es el cimiento y por eso les toqué cómo él obedecía la palabra, porque lo debemos de imitar. Y él nos dejó bien claro cómo se hace, no cómo se dice, sino cómo se hace. Pablo ejerció exactamente lo mismo. Y nosotros hay que poner ese cimiento, hay que poner ese yesod, pero hay que edificar con obras, porque van a ser probadas. Y hay que echarle ganas para que no se nos quemen ahí y se quede ahí todo. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzivano al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos ordenaste lo que refiere al cómputo, al conteo del Omer. Son 2 semanas y 6 días del Omer, es decir, día 20 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.